24 horas. Otoño 2024. Panadería Colón, con los más ricos panificados, presenta el consejo saludable del día. 4 pasos para mantener la higiene diaria del estuche de lentes de contacto. Vacía. Siempre desecha la solución antigua, nunca reutilices ni rellenes la solución. Enjuaga. Usa solución nueva para lentes de contacto, nunca uses agua del grifo. Deja secar al aire. Pon el estuche boca abajo sobre una toalla o pañuelo limpio. Cambia. Renueva tu estuche de lentes de contacto regularmente, al menos cada 3 meses. Son 4 pasos básicos para mantener la higiene diaria del estuche de los lentes de contacto. La mejor compañía, la radio de la ciudad, alegrando tus días con la mejor calidad. Radio Guairá FM, conectados las 24 horas. Estamos aquí en nuestra revista médica y bueno, en comerciales nosotros hablamos y creo que vamos a seguir hablando del mismo tema porque hay mucho todavía que, bueno, desmantelar de a poquito. Bueno, estábamos hablando con el doctor Guillermo Torres de lo que es justamente la miopía, de las consecuencias, de que se puede operar, de que se puede usar lentes de contacto para no usar los anteojos. No siempre se puede operar porque no todos somos candidatos potables para una cirugía. Pero doctor, ser miope, además de uno no ver bien, puede tener, o sea, efectos colaterales, o sea, a largo plazo puede generar otras patologías en un paciente. Sí, la miopía, aparte de ser un vicio de refracción, es una enfermedad de los ojos y el miope tiene mayor riesgo de, primero, desarrolla catarata más joven que la persona que no es miope. O sea, hablando en números, ¿cuándo generalmente se desarrolla una catarata y cuándo aparece en un miope? Y en la población metrópe, eso quiere decir los que no necesitan anteojos para ver bien de lejos, la catarata aparece a los 65, 70, a veces a los 80. Y en el miope generalmente a partir de los 60 ya comienza la catarata. O sea que desarrollan catarata más jóvenes que los demás. Después tienen mayor riesgo de padecer glaucoma, que es algo de lo que tenemos que hablar, que es la presión alta en los ojos, que si no es tratado puede llevar inclusive a la ceguera irreversible. Y el fantasma más grande que tiene la miopía es el desprendimiento de retina, que cuanto más miope se multiplica las posibilidades de padecer desprendimiento de retina. ¿Por qué se desprende la retina en un miope? La retina se desprende en el miope porque el miope desarrolla ciertas degeneraciones en la retina periférica por donde filtra líquido. ¿Hablamos en castellano? El miope tiene un ojo más grande que lo habitual. Con razón. Y la retina es como que le queda chica al ojo del miope. Entonces como que se estironea y se rompe. Y por esos lugares por donde se rompe empieza a filtrar el líquido del ojo y la desprende a la retina. Esas lesiones de las que estoy hablando se pueden tomadas a tiempo, se pueden sellar con láser y evitar ir a una cirugía, pero a veces, inclusive a pesar del láser y todo lo demás, es necesario ir a una cirugía, que es una cirugía grande y a veces el resultado no es el esperado, pero sí, ese es el karma del miope. Pero decías, el miope tiene un ojo más grande. El miope se fuerza el ojo, decía justamente. ¿Y acaso no se tiene para eso los anteojos?
Los anteojos sirven para ver mejor, pero los anteojos no tratan la miopía como enfermedad. Los anteojos para lo único que sirven es para hacerte ver mejor, compensar. pero no. Sí, pero no te evitan ninguno de los riesgos que la miopía conlleva. ¿Por qué el ojo de un miope es más grande? Y porque crece más que lo habitual. ¿Por qué crece más? Porque generalmente en estos casos son las altas miopías, ¿verdad? Que son las miopías hereditarias, que nacen con un ojo más grande que lo habitual y va creciendo. ¿Por qué crece? Porque O sea, ¿cuál es que anatómicamente, qué función cumple al crecer el ojo? el ojo crece de acuerdo al crecimiento de la persona, ¿verdad? Y el miope nace con un ojo más grande que lo habitual. Y eso va creciendo de acuerdo armónicamente con el resto del cuerpo. Y aparte, también está el tema del desenfoque de la luz, que hace que el ojo tienda a crecer más y que no pare de crecer. ¿Un miope ve bien igual de día y de noche? Con sus anteojos, sí. Ahora, sin sus anteojos, un miope no ve nada. Ve poco y de noche es peor. ¿De noche? ¿Por qué de noche es peor? Porque de noche se dilata la pupila y aumenta ¿cómo se llama? Las aberraciones del ojo. Al abrir la pupila, el ojo pierde su enfoque. Su enfoque, exacto. ¿Es como la lente de una cámara? Exacto, ¿De un teléfono? tal cual. O sea, que la lente de un iris. teléfono, una cámara, semeja lo que hace el ojo. Sí, el enfoque de la cámara es así como vos acercás y alejás el foco de la cámara. Eso es lo que hace el ojo para ver bien de lejos y de cerca. Y eso es lo que después de los 40 uno empieza a ponerse perezoso, ¿verdad? Bueno, no hay que alcanzar los 40 entonces. No. Eso es en el caso, ahí se llega a la hipermetropía. Ese problema no tiene el miope. Y después de los 40 la miopía más que es una bendición, porque el miope lee sin anteojos hasta los 50, 60, dependiendo de su miopía, ¿verdad? Vos para entender y para ubicarnos un poco, porque vos hablabas de la hipermetropía, uno llega a tener los anteojos para cerca y a veces incluso para lejos, porque eso va empeorando. Sí. El miope no llega a tener problemas de cerca. Dependiendo de su graduación, casi siempre el miope ve bien de cerca. Casi siempre. A no ser que aparezcan las complicaciones de la miopía. Que ya mencionabas. Lo de la catarata, glaucoma y las patologías retinianas asociadas con la miopía. ¿Desde qué grado de la miopía uno corre más riesgo del desprendimiento de la retina? El desprendimiento de retina asociado a la miopía es directamente proporcional a qué tan miope seas. Por ejemplo, si sos miope de 14, tenés un riesgo aumentado, casi un 20% de posibilidad de tener desprendimiento de retina a lo largo de tu vida. Y si sos miope de 3, tenés un 5% de posibilidades. O sea que cuanto más miope sos, más riesgo. ¿En qué edad más o menos se da ese desprendimiento de la retina en una persona con miope? Cuanto más miope sos, más joven. O sea que si vos tenés un miope de 12, 14, 15 grados, a los 35, 40 años puede tener ya trastornos de la retina. Ahora, un miope de 2 grados y medio, 3, 4, 5, aparece recién después de los 60, 65. ¿Y cómo un miope se da cuenta que está teniendo un desprendimiento de la retina? Porque empieza a ver como una sombra que le nubla la visión. Pero hay síntomas que aparecen antes, como por ejemplo empiezan a ver manchas o empiezan a ver como una cortina que le va nublando la visión. O ven también como relámpagos de luz. Esos son síntomas que están anunciando un desprendimiento de retina. Anuncian. Todavía Sí. no se dio. No, y para eso,
Por eso es que cuando tienen síntomas deben acudir a la consulta del especialista. Inmediatamente. Y sí. Qué importante saber eso, porque uno cuando tiene problema de miopía no va muy a menudo al oculista. Mientras que ve bien con su lente, estamos bien. Y un control anual basta y sobra. Ahora, si vos un día amaneces que estás viendo una sombra que te nubla la visión, o ves como unos destellos, como unos relámpagos que te aparecen en tu visión, y bueno, Hay que ir. te está avisando. Te está avisando. Hay que ir al oculista. Bueno, eso decías depende de la graduación, pero uno Claro. cuando es miope sí o sí tiene que ir al oculista por lo menos una vez al año. Sí. Anteriormente se decía el cristal dura un año. ¿Cuánto tiempo dura un cristal en un paciente que usa anteojos? La duración del cristal depende del cuidado que le des, ¿verdad? Ahora, lo ideal es que una vez al año vayas a la consulta del especialista para que te revise y vea si tus anteojos siguen siendo o no adecuados para vos. Ahora, si tus anteojos están destrozados, entonces hay personas a las que los anteojos le duran 6 meses. Eso es cierto. Y hay personas que te pueden usar 3, 4 años el mismo anteojo, Sí. porque el problema no es que vencen, el problema es, 1, el cuidado que le dan a sus anteojos, y 2, que como todas las cosas, el ojo es una parte de la persona, es un tejido vivo, ¿verdad? Y eso va cambiando con el paso del tiempo. Por eso es que tienen que ir a ser controlados y ver si es todavía la graduación adecuada. Si la graduación es adecuada y los anteojos, los cristales están en buen estado, y bueno, Seguimos usando. si seguís con el mismo, a no ser que después andando por ahí en tu moto se te cae o algo así, ahí ya. Esa ya es otra cuestión, Sí. ya no es una cuestión médica. No. Bueno, hablabas del glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma. El glaucoma, mal y rápido, es el aumento de la presión ocular. La presión de los ojos es independiente de la presión arterial. Vos puedes tener presión arterial alta o baja, y la presión de tus ojos es totalmente independiente. ¿Qué es la presión ocular? La presión ocular, el ojo tiene una circulación de líquido que se llama el humor acuoso, que tiene una parte donde se produce y otra parte por donde drena del ojo. A veces, por diferentes motivos, ese líquido, el lugar por donde drena, deja de funcionar bien, y entonces se sigue produciendo el líquido, pero ya no drena bien, y por supuesto produce un aumento, una acumulación, y eso lleva a un aumento de la presión del ojo. Y esa presión que de la parte delantera del ojo, al aumentar, hace que la sangre que tiene que llegar al ojo a través de la arteria central de la retina, que es la que llega al ojo por el nervio óptico, que es una arteria que es finita como un hilo de coser, inclusive más fino, empieza a llegar poca sangre y le va matando de hambre de a poco a tu nervio óptico y te va robando la visión. Lastimosamente, los síntomas iniciales no da síntomas, es un ladrón silencioso. Es como, me parece una cuestión lógica nomás en la cabeza. Decías que se acumula líquido en el ojo, no se drena bien. ¿No se nota ese líquido que se acumula en el ojo? Cuando la presión no es muy alta, no da síntomas ahí. ¿Y cuál es un síntoma de una presión ocular Cuando- alta? Cuando la presión ocular está muy alta, hay dolor. Dolor, visión borrosa. Eso se van corriendo al oculista. Dolor del ojo. Sí, un dolor que según el libro, el dolor del glaucoma agudo es como que te introduzcan un carbón encendido dentro de las órbitas. Esa es la descripción del libro. Y espero nunca saber de primera mano, ¿verdad? Pero los pacientes cuando van al consultorio, cuando la presión está por encima de 50, porque la presión normal es hasta 21,
Cuando le triplica la presión del ojo, piden socorro. Pero hablabas de 21 a 50 y demasiado mucho. Y sí. ¿Cómo cuando uno tiene la presión de 25, 26, no tiene síntomas? 25, 26, 30, en algunos casos muy estoicos 35, 40, y andan por ahí dando vueltas. No sienten nada. No, hasta que un día se dan cuenta que ven poco. Ve poco. Y ese día el ladrón silencioso ya les robó una gran parte de su visión. Mira, qué interesante. Que entonces, de ahí que importante también ir al oculista una vez al año por lo menos. Sí, y volviendo al tema de la herencia, Sí. el glaucoma también tiene un componente genético. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu mamá, tu papá, tus abuelos, por ejemplo, si tenés abuelos ciegos. ¿Abuelos ciegos? Sí, ahí eso ya es una alarma, un aviso. Si tu abuelo o tu abuela fue ciega y si se sabe que es por glaucoma, ¿verdad? Entonces vos tenés, o si tu mamá, tu papá tienen glaucoma, vos tenés que controlarte periódicamente porque generalmente después de los 40 se manifiesta. Después de los 40. Generalmente, hay casos, ese es el glaucoma crónico de ángulo abierto, ¿verdad? Después hay algunos otros glaucomas no tan comunes, que son, por ejemplo, el glaucoma juvenil. Hay niños que nacen con glaucoma, que eso sí nacen de nacimiento, ya tienen glaucoma. En esos casos sí es casi siempre quirúrgico, o sea que tienen que ir a cirugía. Pero el glaucoma, lo habitual es el de la persona de más de 40, que nunca se va a consultar y que cuando consulta ya se da cuenta que está viendo poco. Ya ve poco, por eso se fue al oculista. Sí, infelizmente el daño del glaucoma es siempre irreversible, porque lo que daña es el nervio óptico, que es el que nos hace ver, ¿verdad? Y el daño del nervio es irreversible. Por eso el glaucoma hay que tomarlo a tiempo y se puede tratar habitualmente en un muy alto porcentaje. Con unas gotas se puede controlar y mantener la visión. ¿No necesitan de anteojos? Los anteojos es aparte. Los anteojos es para los vicios de refracción, para miopía, hipermetropía, presbicia. Ahora, estamos hablando del nervio óptico, del que te hace ver. El nervio óptico es el que lleva la información de tu ojo al cerebro, y en tu cerebro se procesa la información y ahí es donde ves. El que no ve bien por glaucoma, ¿no ve bien de lejos o de cerca? Ni de cerca ni de lejos. Y el glaucoma va produciendo un estrechamiento progresivo del campo visual. O sea que cada vez ves menos de la periferia. Es como si miraras como por un tubo. O sea que es diferente la forma de ver. La forma en que afecta es diferente. En los estadios finales sí. Al principio, la única forma de diagnosticar el glaucoma es midiendo la presión ocular y haciendo unos estudios especiales que se llama campo visual, que se puede detectar el daño glaucomatoso. Pero como te dije al principio, habitualmente el glaucoma en sus estadios iniciales no tiene síntomas. No hay síntomas. Y cuando hay síntomas, generalmente ya llegamos tarde. Y como decías, no hay síntomas. Cuando uno se va al oculista y no se va por glaucoma, ¿se le revisa la presión del ojo siempre? Siempre, siempre. Eso está dentro de lo... Es parte de la consulta, el control de la presión ocular, y el oculista, cuando te examina, mira el aspecto de tu nervio óptico y te pregunta si tenés familiares con glaucoma. Eso es parte del, así como debería preguntarte si sos diabética, si sos hipertenso o alguna otra patología, alguna otra enfermedad, ¿cómo se llama? Concomitante, alguna otra enfermedad que vos tengas que te pueda afectar la visión.
uno no puede, me decías que no tenía relación, o sea que uno tuvo un pico de presión alta, tuvo su derrame y de repente le pueden decir, ahora tenés problema de presión ocular, o sea, tenés problema del glaucoma. ¿No es a causa de eso? ¿No tiene nada que ver o sí? El glaucoma es independiente de la presión arterial. Ahora sí, la presión arterial también te puede producir problemas oculares múltiples, así como vos dijiste. Te puede producir un derrame que te afecte la visión, porque afecta tu cerebro, que es donde verdaderamente vemos, porque nuestros ojos captan la información, pero nosotros vemos con nuestro cerebro. Qué interesante. Ya le veo a mi cerebro mirando. Porque el ojo capta la información, sí. Eso transmite a través de los nervios ópticos hasta la corteza occipital y es ahí donde vemos. O sea, nosotros, a los periodistas les gusta decir, quedó guardado en su retina. Y la retina es un sensor nomás. Una lente nada más. No, la retina es el órgano que es estimulado por la luz y envía la información al cerebro y vos ves en tu cerebro. Y la información se guarda en tu memoria. El cerebro termina leyendo toda esa información que entra por el ojo. Se procesa, claro, se procesa y ahí ves. Y por eso es que cada uno tiene su forma de ver. Bueno, qué interesante. Hay mucho todavía de qué hablar. Apenas estamos empezando. Bueno, hablamos del glaucoma, obviamente que, bueno, como decía el doctor, es algo que se revisa en cada consulta. Qué importante irse, aunque uno no tenga necesidad de irse al oculista. Digo, yo me siento bien, hay que irse al oculista. Si estás bien, nunca está de más un control periódico, tipo un control anual, más todavía después de los 40. Y los niños que están en edad escolar, que deberían... Ahí vamos a dejarle, sí. Ahí vamos a dejarle, porque hay mucho, ese tema de la edad escolar, porque hay mucho ahí de qué hablar. Y vamos a dejarlo por la mitad. Vamos a ir a un pequeño corte y continuamos justamente con la edad escolar y con todos los problemas que terminan apareciendo cuando los chicos van a la escuela. Vamos a un corte y volvemos. Vamos con vos. A donde vayas. Tiempo de estar juntos. Radio.